3:06, 15 grados exactos en el exterior de la Gran Vía, y empezamos con una de esas músicas que yo siempre digo tocadas por la divinidad, esos estados de, sin duda, alterados de conciencia en los que puede entrar un músico. Este hombre se llama Yanni. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Ante todo, un gran saludo y un afectuosísimo abrazo a toda la gente de Alicante, esas 1000 personas que abarrotaron el Paraninfo, ¿no? Da gusto estas salidas que hace Milenio 3, porque se encuentra con gente de verdad que fantástica, qué acogida nos dan en cada sitio que vamos, ¿eh? Además en la universidad, qué sintomático, qué significativo, ¿no? Y de universidad a universidad, porque también en Toledo vamos a un sitio que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Un sitio el próximo viernes. Dentro de 7 días, el convento de San Pedro Mártir. Un sitio que la leyenda dice que tiene hasta espectros. Pero desde luego eso, lo primero tiene que ser un abrazo fortísimo, grandísimo a esa gente. Y muy especialmente a los profesores de la Universidad de Alicante, que nos han escrito, algunos de ellos, bueno, un poco indignados con las acciones de cierta gente, perfectamente, a mí me llama risa estas cosas, ¿no? Que no querían que se celebrase el programa, gente, de un rigor nulo, como han demostrado a lo largo de sus trayectorias, gente que tiene poco de académica, y que tuvieron la osadía de escribir a la Universidad de Alicante o a sus representantes a inundar correos, y claro, fíjate lo que han conseguido. 1000 personas y muchos profesores felicitándonos, incluso catedráticos. Muchas gracias, amigos. Pero es que hoy tenemos de todo, Carmen, tenemos de todo. Y no vamos a empezar con Belmez. No, aunque hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas en Belmez, está el tema en ebullición, seguimos informando del asunto, pero a estas horas, me voy a permitir un pequeño lujo, que es lo de un amigo que está en el camino sagrado. Antes, como siempre, vía de contacto, porque me imagino que habrá muchas dudas de Belmez y de todo, ¿verdad, Carmen? Claro que sí, que en líneas abiertas, como siempre, en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Vuestras preguntas, vuestras cuestiones, vuestros casos y también, como no, un mail del programa que es milenio3 con número @cadenaser.com. Y en el 7640, como siempre, 3 regalos, y siempre fomentando la cultura, la música, la literatura, el reporterismo, en este caso Tumba sin nombre. Esta semana se es obligado, y además con mucha más razón después de lo que vais a escuchar. La historia de Tumba sin nombre, la historia del santuario y de la muerte de la familia de María, editada por Edad, escrita por Luis Mariano Fernández y un servidor de vosotros. La verdad es que sigue planeando con fuerza, ¿eh? Vais a descubrirlo esta noche. Sigue estando muy presente en mucha gente del pueblo. Ahora le pido a nuestro lugarteniente en los mandos de la nave del misterio, que también se pegó un buen trabajo intenso en Alicante, a Javi Rodríguez, que cambiemos el tercio, Javi. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Cánticos gregorianos que evidentemente nos indican que hay alguien haciendo el Camino de Santiago, alguien que es un reportero y que viaja con su distintivo de Milenio 3 de la cadena SER y que está viviendo toda serie de experiencias paranormales. El micrófono en el Camino de Santiago. Francisco Contreras, creo que por la Comunidad Autónoma de La Rioja. Buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, Iker, Carmen, buenas madrugadas a Javier Rodríguez, que está en los mandos técnicos de esta nave del misterio, y sobre todo a todos los oyentes de Milenio 3, desde un sitio, de un lugar que se llama Azofra, una pequeña urbe a 6 kilómetros de Nájera, a unos 6 kilómetros de Santo Domingo de la Calzada y a 23 de Grañón, donde mañana haré escala pues con el cielo encapotado, en las laderas de la Sierra de la Demanda, cerca del Pico de San Lorenzo, en las faldas de Escaray, más conocido como la estación de esquí de Valdescaray. Aquí estamos, haciendo el camino. Y creo, Fran, que en esta semana, a pesar de que conectamos contigo en Alicante para hablar de un tema concreto que tú habías investigado, esta semana has vivido un gran cúmulo de experiencias personales. Algunas, antes de entrar en el misterio, tremendamente humanas, ¿no?
tremendamente humanas, porque si me permites un segundo tengo un saludo que darte, un saludo para ti y para el resto de oyentes de Milenio 3, porque he podido compartir algo personal fuera de lo normal, nunca mejor dicho, un auténtico fenómeno paranormal. Es el saludo de los reclusos del centro penitenciario de Nanclares, con los que he convivido 3 días en una actividad que llevan en el centro penitenciario para reinsertar a los presos. Y ha sido algo sobrecogedor, porque entre esos reclusos hemos podido encontrar oyentes de Milenio 3 que me daban ese saludo para ti y para el resto de la audiencia, y era gente increíble y maravillosa. He pasado 3 días hablando de los nuevos datos de las caras de Belmez, del caso Manises y de tradiciones curanderiles y brujeriles, y para ellos va este saludo que te transmito para el resto de reclusos del centro penitenciario de Nanclares, y sobre todo lo que es la curiosidad o la casualidad, entre comillas, que me está dando este camino. Resulta que mañana, cuando llegue a Santo Domingo de la Calzada, encontraré unos esvotos muy curiosos, unos esvotos que son grilletes y cadenas, porque en el medievo los peregrinos que hacían esta ruta sacobea eran liberados y así no tenían que cumplir sus condenas. Una tradición que incluso actualmente, en pleno siglo XXI, y que se sigue manteniendo en los Países Bajos. Interesantísimo, y es que esta ruta es, bueno, un cúmulo no solo de experiencias misteriosas, religiosas, sino desde luego, como decíamos, experiencias muy a flor de piel, y lo que era una suposición en un principio, una intuición que a nuestro compañero, el reportero Francisco Contreras, le va a cambiar la vida, yo creo que ya es toda una realidad. Pero Francisco, no tenemos tampoco mucho tiempo, y es muy importante que a estas horas de la madrugada nos transmitas, creo que una de las noches más especiales de tu vida, en un lugar también muy especial, una cruz sagrada sin duda, dicen de los templarios también, ¿no? Cuéntanos cómo pasaste la noche en la iglesia de las 100 puertas. En la iglesia de las 100 puertas, en Nuestra Señora, en la ermita de Nuestra Señora de Unate. Bueno, la alforja de la mochila de Milenio 3, que lleva esa credencial 2532, se está llenando de documentos de todo tipo, ¿no? Hay que empezar a analizar y a sintetizar, desde la entrevista a José Luis Solano, el responsable histórico de San Juan de la Peña, afirmando ante el micrófono amarillo de la cadena SER que ese lugar era propiedad del culto pagano, la naturaleza, hasta el acuartelamiento encantado de Jaca, donde pude conseguir algunos testigos de fenómenos extraños, pasando por la visita que hicimos al monasterio de Leyde, que la semana pasada, que tuvimos problemas técnicos y no pudimos contactar, con esos cantos gregorianos y un extraño suceso de 24 horas sin rastro, vamos a decirlo así, esas desapariciones con damas blancas que sufrió el abad San Virilia, hasta el Cristo sangrante del Castillo San Javier, pasando por los museos y las entrevistas que hemos podido hacer a Carlos Ayarre, doctor en Derecho Teológico, quien nos mostró ese tesoro, mal llamado tesoro de las reliquias, más de 80 reliquias concentradas en Sangüesa, y a lo que tú haces referencia es una pequeña ermita en la que, tuve que pernoctar. Ocurrió durante la etapa que me llevaba desde Monreal hasta Nuestra Señora de Unate, 27 kilómetros. Unate, de ahí lo de 100 puertas en euskera, ¿no? Efectivamente. Era una jornada dura porque uno arrastra tendinitis y, se pasan, alguna que otra calamidad se pasa en el camino. Y que la noche había caído ya cuando yo llegué a Unate. Unate está como sumergida en la tierra, no se ve, incluso desde la carretera es difícil verla. Eran las 8:30 de la tarde. Teníamos, porque iba varios peregrinos conmigo, como eran Blanca, Pilar y Teresa, teníamos que pernoctar en el albergue. ¿Y cuál fue la sorpresa después de llevar 27 kilómetros lloviendo, con las capas puestas en las mochilas, de barro hasta las rodillas, que ese albergue está cerrado? La situación, la verdad es que era bastante angustiosa, porque estábamos en plena estepa. Solamente una pequeña luz iluminaba la ermita y nos encontramos que la iglesia estaba abierta. Y nos ubicamos casi como en otro tiempo. Tuvimos que encender los cirios que hay en esa iglesia octogonal y revivir seguramente lo que revivían los peregrinos del siglo XV. ¿Podríamos hacer una fotografía muy rápida de Unate por dentro? ¿Esa iglesia o esa ermita de la que tanto han hablado como encomienda templaria y lugar de misterios? Sí, pues imagínate que uno llega, intenta acomodarse lo mejor que puede con toda la ropa calada, y a la luz de las sombras y luces fantasmagóricas de los velones, uno descubre lo majestuoso y lo impactante que es
la ermita de Nuestra Señora de Unate. Planta octogonal, con un ábside que sustituye uno de esos lados, y con ese juego de luces y sombras que te decía en la bóveda, ve un punto central donde hay 8 nervios, 8 grandes nervios que lo que muestran, que lo que indican es un pequeño mapa dirigido hacia los lugares de iniciación, los lugares iniciáticos que tenían los templarios en España, como es Toledo, como es Ágrega, como es el Monte del Temple de Urdiales, como es San Bartolomé de Ucero. Es decir, estábamos en un lugar especial, entre comillas. Todo esto con la mirada fija y penetrante de una especie de diablos de caras infernales en los capiteles que te seguían allá donde ibas. La verdad es que fue algo distinto, algo especial y sobre todo sobrecogedor, porque la etapa había sido muy dura, el cansancio hacía estragos y allí no había absolutamente nadie. El misterio de Unate, un lugar que invitamos desde luego a descubrir paso a paso. Oye, Francisco, y estamos simplemente salpimentando, cogiendo fragmentos de una experiencia única que estás viviendo, y nos vamos hacia uno de los casos clásicos, míticos, terroríficos también, la observación de no solo un ovni, sino un misterioso ser, en un lugar llamado Monte del Ristro, en las inmediaciones de Mañeru, Navarra. ¿Qué has descubierto? Pues justamente antes, después de pasar en Unate y pasar el Puente de la Reina, que ya hablaremos de la iglesia del Crucifijo y ese Cristo con la pata de oca, o de la única talla gótica del apóstol Santiago, conocida como Belza, Santiago el Negro, Belza en vasco es negro, pues llegamos a Mañeru, y me acuerdo perfectamente cómo en el avance de esto, lo que iba a ser este Camino de Santiago, hablamos de uno de los grandes casos que yo tenía muchas ganas de contar, y es el expediente Mañeru. Ocurrió el 18 de febrero de 1976, y sus protagonistas fueron un grupo de colegiales junto con su profesora, Dorotea Pestagui. Ellos salían del colegio, te lo voy a resumir brevemente porque hay que seleccionar bien los cortes para que todos los oyentes sean testigos de primera mano de lo que ocurrió. Salían del colegio con su profesora, como te decía, Dorotea Pestagui, ya fallecida hace 2 años, y cuando iban por el monte, hoy conocido en aquella época como el Monte del Ristro, actualmente es una cantera, queda muy poquito de ese monte originario, y es etiquetado como el Monte del Ovni. El Monte del Ovni le han puesto a partir de ahora. El Monte del Ovni es desde aquel día. Qué bueno. Pues un grupo de los primeros niños que iban en esa salida del colegio vieron un resplandor, una figura ovaloide posada encima de ese monte desde aquel día del ovni. Los siguientes niños lo que vieron no solamente fue esa luz, sino que ver desaparecer esa luz, en el suelo quedó una mancha, un terreno calcinado, y antes de que desapareciera vieron un extraño ser antropomorfo justo al lado de esa luz. Un ser de gran altura, ¿no, Francisco? De gran altura. Lo más increíble, fue llegar a Mañeru y después de casi 30 años, poder hablar con la hermana de Natividad Salvado, una de las testigos, con Natividad Salvado y con los padres, que revivieron en los micrófonos, para los oyentes de Milenio 3, cómo fue aquello, cómo fue aquel encuentro con lo imposible y la sociología que rodeó a todo el caso, porque no solamente fue una expectación a nivel periodístico, sino que también intervino la Guardia Civil y hay informes. E incluso, Francisco, uno de estos grandes casos misteriosos que están a la vera del Camino de Santiago, una huella de pie gigantesca, ¿no?, que dejó aquel supuesto ser. Efectivamente, una huella de pie que además tuvo que ser analizada, o presuntamente parece que fue recogida y analizada por los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, quizás casi 30 años después se pueda reabrir uno de los grandes casos que para algunos grupos de investigadores ufológicos españoles estaba cerrado y lanzado al olvido. Lanzado al olvido, y algún que otro indocumentado, que ahora abundan mucho, hablaba de que podía ser una confusión. La gente que tú entrevistaste, Francisco, seguía todavía con el miedo a flor de piel, seguían recordando y avalando lo que vieron aquella tarde de febrero del 76. Más que miedo, lo que siguen afirmando es que aquellos niños no mentían y que allí ocurrió algo que es muy difícil de explicar. Francisco, pues si te parece, compañero, lo dejamos aquí, continúas el camino, continúas tu peregrinar, y la semana que viene no sabemos desde qué punto, no sabemos desde qué lugar exacto, pero seguro que con la mochila llena de nuevas aventuras
para contarnos. Incluso creo que tienes por ahí un poema, ¿no? No sé si pedirte que nos lo recites. Más que poema. Uno se dedica a escribir un poquito cuando tiene tiempo libre y a recoger información de aquí y de allá. Y bueno, he podido sentir de primera mano, igual que vosotros en Alicante, el cariño de los oyentes. Venga, vamos con ello, Fran. Y han salido estas líneas. Como diría, o como escribiría Lardo Prats en aquellos viejos años de reporterismo a caballo y un fotógrafo: polvo, barro, sol y lluvias, camino de Santiago, millares de peregrinos y más de 1 millar de años. Peregrino, ¿quién te llama? ¿Qué fuerza oculta te atrae? Ni el campo de las estrellas ni las grandes catedrales. No es el solitario tramo aragonés ni la bravura navarra, ni los vinos riojanos ni los campos castellanos. Peregrino, ¿quién te llama? ¿Qué fuerza oculta te atrae? Ni las gentes del camino ni las costumbres rurales. No es la historia y la cultura, ni el gallo de Calzada, ni el palacio de Gaudí, ni el castillo de Ponferrada. Todo lo veo al pasar y es un gozo verlo todo. Mas la voz que a mí me llama lo siento mucho más hondo. La fuerza que a mí me atrae no sé explicarla ni yo. Es la búsqueda del misterio. La fuerza que a mí me empuja son los caballeros del tercer milenio. Vosotros, los oyentes de Milenio 3. Bravo, amigo, bravo. Ese es el espíritu. Un abrazo muy fuerte, compañero, y buen viaje. Adelante, adelante. Como dicen por estos lares, Ultrella, adelante, adelante, buen camino. Un abrazo, amigo. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Mensajes en ese 7640, algunos de ánimo para Francisco Contreras, como el de Isaás de Arriate, que nos dice: buenas madrugadas, solo quería darle mi apoyo a ese peaso Francisco Contreras, al igual que lo acompañé en Cortijo Jurado y Alerta 2004. Hice el Camino de Santiago este verano y pude comprobar la espiritualidad y el ambiente especial que existe a su alrededor, nos dice Guillermo de Ciudad Real. Soy Ginés. En unos días vamos a ir a la ermita templaria de San Bartolomé de Ucero. Os aseguro que me emociona poder asistir al encuentro con el misterio. José Luis desde Orihuela, que nos dice: muchas gracias por el pedazo programa en Alicante y por vuestra paciencia para atendernos a todos en la salida. A ver si os puedo ver más. Pues hay una cita, ¿verdad, Carmen? 7 días. No, menos de 7 días. Día 29. El viernes día 29 estaremos en Toledo, en la iglesia de San Pedro Mártir, eso es. San Pedro Mártir, desde las 12 de la noche estaremos, pues como siempre que salimos con Milenio, con un previo, con imágenes, con sonidos, con testimonios, y como siempre a la 1:30 conectaremos con toda España para que todos conozcáis los misterios de una ciudad mágica, Toledo. Y por favor, con cualquier duda, poneos en contacto con Cadena SER en Toledo, y lo más importante, con la Cadena SER de Toledo, y que nadie deje de ir, porque al final siempre, con el asunto de invitaciones, al final siempre hay espacio y la gente puede ir, y como ha ocurrido en Alicante, que al final estuvimos todos muy a gusto. San Pedro Mártir, pleno corazón de Toledo, próximo viernes, 12 de la noche, en una zona que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Para nosotros un placer. Un Cristo con una pata de oca, eso me suena a mezcla entre la tradición cristiana y el mundo de los seres mágicos. Pues está en Puente la Reina. Carmen, precisamente ese Cristo dicen que es cosa de los templarios, la cruz en Y. Y los templarios, bueno, pues también han tenido parte de actualidad, esa actualidad que siempre repasamos a estas horas para todos vosotros. Dicen que la orden de los templarios, pero esta orden no había desaparecido, no sé, inviste 8 nuevos caballeros, no en países lejanos, no, en Almagro. La Orden de los Templarios invistió este pasado sábado en Almagro a 8 nuevos caballeros durante un acto religioso y posterior ceremonia celebrados en la iglesia del antiguo convento de Santa Catalina, al que asistió la máxima autoridad de esta entidad en el mundo, el gran maestre Fernando Pinto Fontes. Los nuevos caballeros, procedentes de Murcia, Segovia, Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca, recibieron el manto y la cruz como símbolos de su nueva condición. Actualmente hay 300 caballeros del Temple en España y unos 3.000 en todo el mundo, principalmente en los países europeos, y cada año se celebra una reunión en distintos lugares de la geografía española para armar nuevos miembros.
Según el Gran Maestre de España, ser caballero templario hoy obliga a comportarse de forma acorde con la filosofía de la orden, es decir, ser buen cristiano y practicante y una buena persona, así como tratar de mejorar la sociedad manteniendo vivo el espíritu caballeresco. Bueno, pues si es así, yo animo a todos los nuevos templarios, porque son, bueno, valores que aquí también difundimos. Lo que ocurre es que espero que no ocurra como nos decía el gran Juan Eslava Galán, que por cierto recomendamos su obra, hablaremos con él en Toledo, sobre la mesa de Salomón. Claro, Juan Eslava Galán nos lo contaba, decía, caramba, yo conocí al gran maestre templario en Italia, que después de ser entrevistado por las cámaras, se quitó la túnica, se quitó la ropa postiza y era un chaval en vaqueros, y decía que ¿dónde estaba la siguiente discoteca? O sea que en esto debe haber de todo. Pero 7640, tumba sin nombre, hablábamos, Carmen, de que la sensación que se han encontrado dos reporteros que hemos enviado allí, que han ido pues para recoger todo, para vivir la esencia del misterio, y que son dos buenos amigos de este programa, sigue presente, Carmen, de alguna manera, esa tragedia del Santuario de la Cabeza que precisamente relatábamos en Tumba sin nombre, esa investigación. Por eso están esos 3 libros. ¿Te parece, Carmen, que de alguna manera conectemos de nuevo con el punto informativo más fuerte todos estos días? ¿Te parece que vayamos a Belmez? Vamos allá. La actualidad evidentemente continúa en ese pueblo, tan acostumbrado a ella, a la actualidad del misterio, Belmez de la Moraleda. ¿Cómo late Belmez a estas horas? Ellos, casi no hace falta presentarlos a estas alturas de Milenio 3, son José Manuel García Bautista y Guillermo León. Hola compañeros, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker, buenas noches a la audiencia. ¿Qué imagen se te queda de ese viaje, de esos días? ¿Cómo está Belmez? Belmez está agitado, inquieto y expectante, Iker. Yo me quedo con una imagen que para mí fue impactante, que fue cuando sobre las 6 de la tarde volvíamos a la calle Cervantes número 7 y al subir la cuesta de las Caras, al mirar a la derecha a la calle Real número 5, veíamos una cola inmensa ante la casa de donde vivió María Gómez Cámara, dispuestas a entrar en el domicilio donde se hizo famoso la Casa de las Caras, evidentemente, y aquella cola, Iker, me recordó a los comienzos del fenómeno en el año 1971. Con esa imagen me quedo yo. Y no nos extraña, desde luego. Guillermo, la crónica que habéis hecho está ya en ikerjimenez.com o estará en breves instantes, ¿no? Bueno, la crónica está ya disponible para todos los oyentes de Milenio 3. En el dossier, como siempre, sí, ¿no? Sí, está disponible en la parte del dossier. Una crónica que de verdad os recomiendo, como todo el trabajo que ha estado haciendo el webmaster de esta página, Guillermo León, que realmente, bueno, se ha dejado el alma en sacar toda la información. Pero ahora hay una fotografía, Carmen, que es sorprendente, que es colas de nuevo delante de la casa. Parecía que eran imágenes que no íbamos a volver a vivir. ¿Qué decía la gente en esa cola, Guillermo? ¿Qué os contaba? Más bien, ¿qué notabais? ¿Qué caras tenían ellos, las caras humanas? Pues sobre todo había mucha gente de Belmez y de fuera de Belmez, ¿no? Muchísimos curiosos, muchísimos coches, un pueblo abarrotado de coches que supongo que no estará muy habituado la gente de allí, ¿no? Y bueno, mucha expectación, muchas visitas también ayer a la casa de la calle Cervantes. Pero bueno, ayer pues estaba cerrada, ¿no? Y lo que comenta José Manuel, pues la cola se ubicaba en la casa de María, ¿no? Y bueno, pues sobre todo eso, mucha expectación y ganas de ver el misterio. Oye, está cerrada por algo, además, esa casa ahora, donde han surgido las nuevas caras, porque según nos habéis comentado vosotros y el propio Pedro Amorós nos comentaba el viernes, las caras están desapareciendo, pero por lo mal que está ya el cemento, por la de miles de personas que han pasado, y esas caras se están borrando. Exactamente. La casa de la calle Cervantes, la 4ª planta, ¿no? Pues cuando llegamos y vimos las caras, ¿no? Lo que quedaba, digamos, de aquellas teleplastias, pues estaba bastante desgastado, ¿no? Muchas caras, pues, eran prácticamente irreconocibles, ¿no? En el centro de la sala había incluso una pequeña depresión, ¿no? Provocada por el arrastre de los cientos de personas que han pasado por allí. Y claro, pues el suelo es un suelo de cemento
que lógicamente pues se desprendía arena, y esa arena pues hace un efecto de lija que ha ido pues desgastando la zona central de la habitación, y son visibles todavía pues aquellas teleplastias que se ubican en las esquinas, ¿no? Y bueno, pues en cierta manera es una lástima, ¿no?, que se haya perdido parte de aquello. Vamos a, antes de preguntarle a José Manuel, me gustaría que escucharais documentos que ellos nos traen. Es el Daltir del Pueblo, como decimos, y una voz importante, una voz que no había, sí que ha surgido y ha hablado con nosotros en otras ocasiones, cuando murió, por ejemplo, María, pero no se ha escuchado a través de las ondas después de estas nuevas caras. Es la dueña de la casa, o la que era dueña de la casa, si el ayuntamiento ha comprado ya esa vivienda nueva donde aparece el fenómeno, el misterio. Es Felipa Gómez, y a mí me ha dado el corazón un poco un vuelco cuando escuchaba primero las declaraciones y las pasaba con nuestro técnico Javi Rodríguez, porque ella tenía una obsesión que era esa historia de la que hemos hablado en alguna ocasión, el santuario y la muerte de toda la familia de María, de su propia familia también. Esa obsesión sigue presente, lo quieran algunos o no, en toda esta historia, era con más fuerza que nunca. Escuchamos a Felipa Gómez, dueña de la nueva Casa del Misterio. Es una psicofonía de esa, nada más que para eso, yo era eso, nada más que, y ahora que a mi familia le casco, dice, ¿tienes que andar con la cara con de María con la del santuario? Yo era todo con la del santuario, yo aquí no hay otra forma. Y le enseñé la casa hasta la que había de casa, que pareció una casa. Y cuando nos lo dijo, yo no sé si yo me quedé mi cara verde o colorado, yo porque me dio cosa mala, porque yo eso no lo esperaba. Dice, mira la cara, y mira que soy un rostro. La casa está abierta para todo el mundo, para todo el pueblo, para todo el que quiera venir. Aquí no se cobra una cuota a nadie. José Manuel, la sombra de la historia del santuario, ¿te pareció que seguía, nunca mejor dicho, ahí, agazapada, presente? Sí, muy presente, porque además incluso entre los miembros de investigación del CEI que llevaban a cabo la investigación, preguntaron por ella, y cuando se le preguntó a Felipa, evidentemente por todo lo que había ocurrido, y que nos contara su visión de la historia, cómo aparecieron las caras y demás, pues era curioso que hacía continuamente referencia a la tragedia del santuario, y lo único que quería, y que incluso ella lo expone, era que se supiera la verdad, ¿no?, y que se supiera o que se le ayudara a ella a saber si es que lo que pasó en casa de María se va a repetir en su casa, y si nuevamente son los miembros de aquella familia que cayó en el santuario de la Cabeza los que van a aparecer o han aparecido en esa cuarta planta de su casa. Desde luego la historia del santuario de la Cabeza está muy presente en la familia de los Gómez Cámara, vaya. Escuchamos ahora, Carmen, el documento que tenemos, también obtenido por nuestros compañeros, por supuesto, es uno muy importante. En su época, en el 71, fue otro albañil el que tomó la rienda, Sebastián Fuentes León, que quedó su nombre para todas las crónicas de la época, como el que llegó hasta los huesos. En esta ocasión también hubo albañiles, ¿verdad, Carmen?, que hicieron su pequeño descubrimiento, y además como con intuición, viendo caras antes, ¿no?, según nos cuentan. Efectivamente, ahora y por primera vez también vamos a escuchar, gracias a José Manuel y a Guillermo, el testimonio de estos dos albañiles que en esta nueva casa pues han hecho los arreglos que ellos creían convenientes. Las caras como se han plasmado aquí no se ve en otro sitio, allí no se ve estos síntomas de ninguna manera. Tienen visto todas las casas que puedan tener sin cemento y que no se han encontrado nada. Siempre si no tendría por qué salir. Sale por algo que no se sabe. Como una de las psicofonías esas decían de quitarse alfombra, llegamos a la conclusión con Pedro y eso, que podía ser este trozo de baldosa, que curiosamente llamaba la atención porque era una baldosa rosa y otra negra. De hecho, estábamos aquí una tarde-noche y en las baldosas negras le dije yo a María, digo, a mi mujer, María, yo creo que en las negras se está viendo una cara. Yo sé que ambos compañeros iban con buena carga lógica y sana de escepticismo, de dudas, como tenemos todos. Yo no sé si han disipado, si ha ganado fuerza el terreno de lo misterioso, si creen que puede haber una explicación que no es paranormal. Guillermo, ¿tu opinión? Pues mi opinión... ¿Sobre las nuevas caras? Sí, sobre las nuevas caras yo me apuntaría a la hipótesis que maneja
compañero Pedro Morón, ¿no? Y que, bueno, el pasado viernes, pues, citaron en la rueda de prensa 3 factores: el suelo de la casa, la humedad que existe allí y esa supuesta inteligencia que hay por detrás, ¿no? Que se atribuye a María Gómez, ¿no? Una cosa que a mí me dejó muy inquieto fue el comentario que nos hacen en este corte los albañiles, ¿no? Y que comentan, pues, aquella psicofonía en la que comentaba: por favor, quita la alfombra o tira de la alfombra. Se referían a unas losas oscuras que se ubican en una pequeña habitación de unos 3-4 metros cuadrados que hay en la planta baja, y que, bueno, que a retirarlas, pues, y echar una nueva, digamos, capa de cemento, ¿no? Pues emergieron nuevas caras, ¿no? O por lo menos atisbos de nuevas caras. Si comprobamos que por la mañana, pues no aparecían esas caras, ¿no? Y ya a última hora de la tarde alguna más se veía, ¿no? Y bueno, lo que os comento, que yo me apuntaría a esa hipótesis. José, la más impresionante, la formación más impresionante quizá es esa que decimos, que se intuye que se parece a la difunta María Gómez. Yo sé que tú has empezado ya a trabajar en comparativas, una vez más, siempre tan polémicas, pero siempre a veces tan esclarecedoras. ¿Qué podemos contar a estas alturas y a estas horas? Pues de momento, Iker, aunque Pedro Moros quedó y convino conmigo en enviarme algunas imágenes más claras de esa primera imagen que salió en el suelo y que tenía un cierto parecido, según comentaba él, con María. Sí es verdad que los estudios que llevamos hechos de momento sí indica que hay un parecido notable con toda, no solo ya con María, sino con todos los rasgos comunes en la familia. Familiaridad. Exactamente, que ya de momento hay una familiaridad, ya de momento, y con una semana de trabajo normalmente se exigen 3, ya supera el 50%. Yo calculo, y es una provisión en virtud de todos los estudios que hemos hecho y la experiencia que tenemos en ese terreno, en que cuando se afinen y se perfilen todos los puntos del estudio y se ajusten a lo que son los datos estadísticos, nos podemos encontrar, yo calculo que más de un 70% de familiaridad entre las dos imágenes. Ya te digo, trabajamos con 2 imágenes que son puntos medios, nunca se coge ni la más favorable ni la menos favorable, sino una casi al azar, ¿no? Un punto medio. Y yo calculo, en virtud de lo que ha dado en una semana, que va a superar el 70%, por lo tanto, sin miedo a equivocarme, yo podría decir que prácticamente van a ser 2 imágenes coincidentes o que nos va a indicar al menos que se trata de esa persona. Dato realmente importante a estas horas de la madrugada. Guillermo León, José Manuel García Bautista, compañeros que, como hemos dicho, plasman su crónica ya disponible en ikerjimenez.com. Guillermo, José Manuel, si os parece, dentro de 7 días hablamos de unas experiencias muy duras, tremendas, no en Belmez, sino en Tomares, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, Iker, porque tenemos un caso que estamos investigando tanto Guillermo como yo, y la verdad es que ya hemos vivido experiencias allí que la verdad a mí particularmente y personalmente no me gustaría que se repitiera, demasiado fuerte. Pero habrá que contarlas, y además ahí estaréis vosotros, como siempre. Un abrazo a los dos, compañeros. Un abrazo, Iker. Un abrazo fuerte. A toda la audiencia. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Muchas preguntas que nos llegan a este 7640 en torno al tema que está de actualidad, a Belmez de la Moraleda. Patricio desde Murcia nos dice: María ha vuelto para demostrar que no era un fraude. ¡Qué miedo! Cierro los ojos y veo las caras.
Soy Juanma de Valencia. Estoy convencido de que con las nuevas caras María nos quiere decir algo. ¿Desde dónde está? Seguid así, no cambiéis. Fer, desde Chichón, nos dice, he escuchado en la radio que las nuevas caras de Belmez son pintadas. Aquí habría que hacer un inciso, si me permites, Carmen, porque desgraciadamente Internet es un lugar que puede ser maravilloso. Por ejemplo, como estábamos comentando ahora en la página ikerjimenez.com, donde hay vídeos, imágenes, radio, los documentos, todas las fotos. Y también puede ser un lugar, sobre todo los foros, donde cualquiera, absolutamente cualquiera, esté desequilibrado, sea un ignorante o no, puede intentar reventar el trabajo de otros investigadores sin aportar ninguna prueba, sin saber cuál es su nombre. Así es muy sencillo, muy fácil y muy cobarde. Y está ocurriendo con el trabajo de nuestro compañero Pedro Amorós, ya no digamos con los ataques a Milenio 3, que nosotros ya lo consideramos esta publicidad porque nos da exactamente igual, pero sí a mucha gente se le está atacando. Y desgraciadamente solo puedo decir una cosa, amigos, un poco de sentido crítico. No todo es casual. Hay que ver quién escribe las cosas, a qué asociación puede pertenecer quien escriba esas cosas, qué motivación hay en todo esto, que es desprestigiar. No porque aparezca en Internet va a ser cierto. Habitualmente los libros tienen mucho más valor, porque el que los escribe se responsabiliza de ello. En Internet es un reino de taifas donde cualquiera puede intentar atacar, hasta que los jueces, que ojalá lo hagan pronto, digan que hay que actuar de otra manera. Pero de momento mucho cuidado, porque cualquiera puede decir que las caras, como se dijo en su día, son sangre de la matanza. No creamos a pies juntillas lo que aparece en un buscador de Internet. Seamos los primeros críticos, los primeros investigadores. Pongamos todo en la balanza y veremos qué ocurre. Pero sobre todo eso, ¿quién escribe las cosas? Pues muchas veces los mismos que atacan este programa. O sea que mucho cuidado, y es un consejo de amigo. Emanuel, desde el Palmar de Troya, nos pregunta, ¿el caso de las caras se ha dado en otro país? Creo que se dio un caso parecido en América, ¿no? Ha habido caras en España, pero muy efímeras, la cara de Coria, la cara de Cieza, otros lugares. Pero el más célebre fue sobre todo en Baden-Baden, Alemania, a final del siglo XIX, cuando en las cristaleras de una iglesia empezaron a aparecer, siempre según las crónicas, calaveras y huesos. Y siempre las teleplastias, las supuestas formaciones paranormales, han tenido que ver con el ambiente religioso, siempre. Por eso Belmez, por no ser un aspecto religioso, por su duración en el tiempo, son, como diría Pepe Domingo de cierto producto, únicas en el mundo. Eugenio de Maldemoro dice, tuvo que ser una matanza de tal dimensión y crueldad la del santuario de la cabeza para que suceda esto. Hombre, lo contábamos precisamente en ese libro que hoy sorteamos 3 entre todos los oyentes en el 7640. La matanza del santuario de la cabeza fueron muchísimos muertos, muchísimos, y entre ellos pues prácticamente todo el racimo de la familia de María. Unos envenenados, otros con un morterazo. Y las coincidencias entre lo que son las caras de Belmez, sucesos en torno a Belmez, hallazgos en la antigua casa y esa matanza son importantes. Y no os olvidéis de una cosa, la que hablaba diciendo que tiene la obsesión con el tema del santuario es Felipa, que es parte de esa familia. Y Felipa, después de leer el libro Tumba sin nombre, acudió a los investigadores para decir que investigaran en esa casa que estaba cerrada, donde nació su tía. Hay algo que subyace, hay algo que está ahí. ¿Lograremos descubrirlo del todo? Nosotros hemos puesto en ese libro una primera pieza, un primer paso. Pero estoy seguro que otros compañeros van a seguir agregando otras vueltas de tuerca. A ver si logramos llegar al final. Santi y Carolina nos preguntan si vamos a hacer algo para Halloween o el Día de los Difuntos. ¿Y qué le respondemos, Carmen? Pues que sí, que el día 1 estaremos con todos vosotros haciendo un programa especial de 10 a 11 de la noche. Buenas noches, Iker, Carmen, Katia, soy José María de Villar. Estoy muy contento por haberos visto en directo en Alicante. Me encantan las psicofonías. Besos y abrazos. Carmen, antes de seguir, cuéntame qué ha pasado, porque hace escasos minutos el teletipo escupe una noticia con un titular de esos que te deja como, vamos a ver qué pasa aquí, porque esto no puede ser. Dicen, el diablo a bordo de un buque de la Armada Británica. Y ese teletipo decía, el diablo se pasea de uniforme por la cubierta de un buque británico después de que la Armada del Reino Unido haya registrado oficialmente a su primer satanista y le haya autorizado a practicar rituales satánicos en un barco de guerra. El cabo Chris Carmer, de 24 años y seguidor de la Iglesia de Satán, sirve en la fragata Cumberland de la Marina Británica y ha hecho historia al ser reconocida su diabólica religión por el capitán del buque, Russell Best.
Según un portavoz de la Armada, Cranmer acudió a su oficial de mando con la petición de practicar su fe en el barco y se le concedió. Según dicen, creemos que es el primer satanista confeso que sirve en el ejército, aunque no tenemos un registro oficial de creencias religiosas. El marinero, que considera a Satán una poderosa fuerza interna en su vida, ha obtenido el permiso para celebrar en el buque ritos de culto al diablo y el derecho a recibir un funeral oficiado por la Iglesia de Satán en caso de morir en combate. Para los rituales satánicos, Cranmer cuenta con una toga negra, un altar, una campana, velas, un sable y la reproducción de un falo. Al parecer se hizo satanista hace 9 años cuando quedó embriagado por la lectura de la Biblia satánica escrita por Anton LaVey, que fundó la Iglesia de Satán en 1966 en San Francisco, en Estados Unidos. El diablo a bordo de un buque de la Armada Británica. ¿Te lo imaginas con la caperuza, el falo, la capa? La capa es un elemento que gusta a mucha gente, la capa de Drácula. Pero claro, te imaginas ahí en la cubierta de un barco británico, con lo que son los británicos. Yo no sé. Prefiero no imaginármelo. Yo recuerdo a Rafael el Gallo, no lo recuerdo porque claro, yo no vivía, pero esa famosa frase que dio la vuelta al mundo, ¿no? Cuando le dijeron, ese señor es Ortega y Gasset. Y le dijo él, bueno, ¿y a qué se dedica usted? A filosofar, a pensar. Y dijo, hay gente pató. Pues eso, hay gente pató. No era un satánico, pero era un personaje misterioso. ¿Tú te acuerdas que hace un tiempo entrevistamos aquí a José María Íñigo, el gran Íñigo? Sí. Y que le preguntábamos por personajes extraños. Todo el mundo se acordaba de Uri Geller, pero hubo otro que a él le impresionó mucho. ¿Conocéis la historia del conde de Saint-Germain? Pues nuestro amigo en esa sección preferida de mucha gente, el archivo secreto, lo abre Carlos Barroso con su voz peculiar y nos cuenta eso a todos. Preparaos, la historia del conde de Saint-Germain. Su vida fue todo un misterio, y todavía hoy lo sigue siendo. Se hacía llamar conde de Saint-Germain. Las crónicas históricas más antiguas lo sitúan en el siglo XVIII. Hablan de él como un personaje enigmático que apareció en la corte francesa del rey Luis XV y del que se desconocía prácticamente todo, incluido su origen. Despertó la admiración y el respeto de lo más destacado de la nobleza gala, gracias, en gran medida, a sus inexplicables dotes alquímicas. El llamado conde de Saint-Germain era capaz de convertir en oro un simple objeto de plomo y de pulir con sus manos cualquier imperfección en una piedra preciosa. Hubo muchas conjeturas sobre la procedencia de este personaje, pero nadie logró averiguarlo nunca. Las respuestas del conde eran siempre evasivas, y solo pudieron oírle decir que sus facultades procedían de lugares muy lejanos, o que poseía el don de la inmortalidad. Dicen que un cronista llevó a sus memorias una frase pronunciada en una ocasión por el conde de Saint-Germain: desapareceré de Europa para ir a la región del Himalaya. Allí descansaré. Tengo que descansar. Dentro de 85 años se me volverá a ver. La pista de este extraño supuesto noble con enormes poderes se pierde en la noche de los tiempos. Hay quien asegura haberle visto o haber oído hablar de él en años posteriores, pero todo son meras conjeturas. El conde de Saint-Germain se fue de repente hasta que alguien, a principios de los años 70, en pleno siglo XX, resucitó su leyenda. Corría el año 1973. París se movía en su habitual amalgama de historia, puentes, piedras y teatros. Un tal Richard Chanfrey, conde de Saint-Germain, escogió la ciudad de la luz para demostrar sus dotes extraordinarias. En uno de los muchos escenarios de la capital francesa, sin que nadie haya logrado saber aún cómo lo hizo, fue capaz de convertir en oro un trozo de plomo. Teniendo como testigo las cámaras y a un público que no perdía detalle, Chanfrey puso en práctica el secreto de los alquimistas, sin que nadie pudiese ver alguna artimaña o truco, si es que realmente los hubo. Este moderno conde de Saint-Germain comenzó a adquirir un éxito impresionante.
de nuevo se convirtió en el centro de la vida social de París y los famosos le otorgaron el papel de adivino particular, gracias a los supuestos aciertos que obtenía en sus predicciones. Richard Chanfrey decía ser el auténtico conde que había pisado la corte francesa del siglo XVIII, y alardeaba de ello cada vez que entraba por primera vez en castillos o casas nobiliarias. Tras una breve meditación, Chanfrey era capaz de explicar con detalle la distribución de las habitaciones en el inmueble tal y como él aseguraba que las recordaba del pasado. Richard Chanfrey contaba con un atractivo y un magnetismo especial. Como una mirada penetrante, hay quien decía que guardaba un extraordinario parecido con algún retrato que se conservaba del antiguo conde de Saint-Germain. Inventaba pócimas extrañas y decía también de sí mismo que era inmortal. Las últimas andanzas de este excéntrico personaje fueron, sin embargo, de lo más mundano. Algunos periódicos hablan de ello. Se casó con una cantante, de la que se separó tras ir a la cárcel después de disparar a un hombre en su casa. Grabó un disco que fue un fracaso y se casó por segunda vez con una baronesa. En 1983, con aspecto débil y demacrado, sin el encanto que tanto había atraído a la alta sociedad de su tiempo, el conde de Saint-Germain y su segunda esposa aparecieron muertos, encerrados dentro de su coche. Habían consumido gran cantidad de pastillas y se habían suicidado, inhalando el gas del escape del motor. Eso es lo que dicen algunos periódicos de la época, que tratan de desmontar algunos de los supuestos poderes de Richard Chanfrey y desacreditarlo reviviendo un pasado algo turbio. Pero lo que nadie ha podido aclarar jamás es si este era realmente el conde de Saint-Germain. Farsante o no, lo cierto es que Chanfrey sí consiguió llevar a cabo una de las enormes proezas por las que el viejo conde era conocido. Sin que ninguna persona pudiera explicar cómo, logró convertir el plomo en oro, sin utilizar para ello ningún truco. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Josep desde Ceuta nos dice: aquellos que quieren desprestigiar el trabajo de un investigador que nos muestra lo oculto son ignorantes a los cuales no hay ni que mencionar. Y además sin pruebas. Soy Javi de Manresa, soy guarda de seguridad de un cementerio. Esto es tétrico, pero nunca dejaré de escucharos. Para entretenerme grabo psicofonías. Pues eso sí que es tétrico, no Milenio 3, lo de grabar psicofonías era más tétrico. Buenas noches, soy Javier de Plasencia. Aquí también hay universidad. A ver cuándo os animáis si venís a esta. Me encanta el tema de los templarios. Hombre, Plasencia, un lugar maravilloso, precioso. Y, hombre, si nos invitan a la Universidad de Plasencia, pues hablaremos de misterios templarios en Plasencia, por ejemplo. Vaya por Dios, otra vez igual. Este coche siempre me deja tirado en el peor momento. Era la segunda vez que le ocurría en apenas 30 kilómetros. Alfonso, el viajante de comercio, estaba indignado. Pero si le cambié el aceite en Zaragoza. ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Vamos! Con la pequeña linterna, Alfonso recorrió los engranajes del motor y la batería, buscando el motivo de aquellos repentinos parones. Pero estaba demasiado oscuro. El viejo Citroën parecía un tiburón con la boca abierta, varado a un lado del camino comarcal. No sé, por aquí gotea algo, parece. A ver si va a resultar que está perdiendo agua. Era una noche cerrada y no se veía un alma. La carretera, llena de curvas, ya era provincia de Gerona. Alfonso debía llegar al amanecer hasta la capital para vender su muestrario. Aquella avería era algo realmente grave para su modesta economía. Aquel hombre, protegido con su abrigo del frío reinante, pensó un buen rato si iniciar la caminata a pie hasta el pueblo más próximo. Entonces, al mirar al frente, vio tan vacía la carretera, tan negra la noche,
que sintió un respeto ante el entorno que le rodeaba. Venga, hombre, vamos. No me dejes tirado aquí. Fue entonces cuando a través del espejo observó que algo se movía. No muy lejos, entre los arbustos que daban a la misma carretera. Pero, ¿qué es eso? Maldita sea mi suerte. Vamos, vamos. Así, por fin. Buen chico, buen chico. Temiendo otra avería súbita, Alfonso fue recorriendo los kilómetros a toda prisa. Su objetivo era llegar al pueblo cuanto antes. Pero al hacerlo, comprobó que apenas un puñado de casas, la plaza vacía con una farola iluminando la noche y una pequeña iglesia eran todo. Aquí no hay ni nada. Nada, tengo que seguir. Las curvas eran cada vez más cerradas. El coche derrapó en una ocasión y Alfonso, con el susto dentro del cuerpo, decidió levantar el pie del acelerador. A lo lejos, a un lado del camino, distinguió el cartel de un bar que aún permanecía abierto. Hola, buenas noches. Hola. Me pregunto si le queda algo para darme de comer. He tenido una avería y no he probado bocado desde la mañana. Pues mire, estaba ya limpiando. Toda la parroquia se ha marchado ya. Y además cerré la cocina. Mire, me conformo con poco, de verdad. A veces es que me da como un bajón de azúcar y temo tener un accidente grave. Le agradecería mucho, sí, ¿eh? Venga, ande. Venga, siéntese ahí. Que un poco de sopa no se le niega a nadie. Le puedo hacer tocino frito. Es lo único que puedo darle ahora. Vaya, me viene de perlas. La tele estaba encendida con la última edición del telediario. En la pared, junto a algunos banderines y pósters de un equipo de fútbol, varios retratos de Jesucristo. Uno de ellos, impresionante, con el Sagrado Corazón casi a modo de altar. Al fondo sonaba el aceite hirviendo. Por unos instantes, Alfonso había olvidado sus problemas. Oiga, ¿sabe si por aquí cerca hay algún taller para...? Fue un instante. Solo un instante. Al mirar por la ventana hacia el exterior, vio a alguien. Y ese alguien le heló la sangre en las venas. ¿Qué decía de un taller? Señor, oiga. Alfonso se había quedado sin habla, con los ojos casi saliéndosele de las órbitas. De pronto, durante un segundo, había creído ver a un niño en pleno centro de la carretera mirándole fijamente. Señor, ¿le ocurre algo? En ese momento, estaba aterrorizado. No podía abrir la boca. Juraría haberse topado con un niño, o más bien una niña, vestida de blanco, de unos 7 u 8 años. No la había visto salir de ningún lado. Simplemente estaba en mitad del asfalto. Y en un abrir y cerrar de ojos, la nada. Señor, me está usted preocupando. ¿Se encuentra bien? No, discúlpeme. Es que ahí fuera, no sé cómo decirlo, pero... ¿Ahí fuera qué? ¿Qué pasa ahí fuera, hombre? Pues que he creído ver, en fin, no sé qué pinta ahí, o hay uno o una... ¿Una qué? ¿Qué ha visto? No, nada, déjelo, no se preocupe. Creo que he tenido un mareo, yo qué sé, eso debe ser. Pero Alfonso sabía que no era cierto. Lo había visto tan claro como los 2 platos humeantes que había sobre la mesa. La mujer no preguntó más y volvió a la pequeña cocina. Desde allí dijo algo. No debería usted viajar en estas condiciones. Ya, no se preocupe, que debo llegar a la capital en unas horas, ¿sabe? Y debo llegar cuanto antes. De nuevo en la carretera, confiando en la fiabilidad de su viejo coche, Alfonso tomaba las curvas con mucha precaución. Reduciendo de marcha, intentaba poner los 5 sentidos en la carretera. Pero entonces... No, por favor, no, ahora no. Pedazo de chatarra. No te pares ahora. Orilló el coche mientras miraba hacia atrás.
y recordó que no se había cruzado con nadie en todo el camino. Era como si todo el mundo evitase aquella carretera comarcal. Lo había escuchado perfectamente, y por eso se quedó petrificado, inmóvil, con las manos atenazadas. Era una risa cercana, casi a su lado. Lleno de pavor, volvió a intentar salir de allí. Al mirar a su izquierda, casi en paralelo a su posición, creyó ver algo blanco. Algo que de pronto estaba ahí, presente. Intentó encorvarse hasta ocultar su cabeza bajo el volante. No quería mirar, pero sabía que estaba allí, a un lado. Y sabía que era la misma figura que le había seguido a lo largo del viaje. Alfonso se vio al borde del colapso. En aquel instante estaba a punto de morir de miedo. Por eso cerró las puertas del coche. Pero de pronto, cuando estaba a punto de desmayarse por el terror, se escuchó el sonido milagroso. Gracias, Dios mío. Gracias. El coche salió disparado a toda velocidad, y los focos iluminaron al frente, justo en mitad de la calzada, clara y nítida, la imagen de una niña pequeña. De nuevo, allí, sonriente. La incomprensible imagen de una niña vestida de blanco, con su traje de primera comunión. Mientras tanto, unos kilómetros más atrás, un hombre ya mayor, con chaqueta de pana y el rostro triste y lleno de arrugas, entraba en el bar. Juan, ¿la han vuelto a ver? ¿La han vuelto a ver? ¿Dónde, Luisa? ¿Dónde la han visto esta vez? ¿Dónde va a ser? Ahí mismo en la carretera. Otra vez, Juan, otra vez. Esto es una pesadilla interminable. ¿Qué va a ser de nosotros? Alfonso no murió. Tras varios meses ingresado, logró sobrevivir a las profundas heridas. Al intentar no atropellar a la niña, dio un volantazo que le hizo salirse de la carretera y chocar frontalmente contra un árbol. Allí lo encontraron, agonizante al día siguiente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos castigas con esta condena? Lo que el viajante de comercio Alfonso Castaño nunca supo es que una noche, 20 años atrás, hubo otro accidente en esa misma carretera comarcal. Un accidente fatal en el que Juan Aguirre, dueño del bar San Hilario, se llevó por delante a una niña pequeña que hacía la primera comunión. Ocurrió a la misma entrada del pueblo. Una distracción. Una muchacha que cruza la carretera dispuesta a comprar un refresco con el dinero que le han dado sus abuelos en un día de fiesta, en su día tantas veces soñado. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Fue un impacto frontal. La niña, Remedios Donézar, falleció en el acto. Con gran procesión de dolor fue enterrada en el camposanto de la localidad. En la tumba llevaba su ensangrentado traje blanco de comunión. ¿Cuándo dejaremos de sufrir? Desde la muerte de la niña, algunas noches ocurrían cosas en la zona. Cosas inexplicables. Coches que se averiaban. Viajeros pálidos por el terror. Pero eran cosas que solo unos pocos sabían. Historias que debían dormir el largo secreto de la carretera comarcal.
aquí, don Joaquín. Justamente aquí. ¿Estás seguro de lo que dices, hijo? Una cosa así no se puede inventar. A través de ese cristal se le veía como yo le estoy viendo ahora a usted, con un traje negro de tela gruesa y un sombrero. Está bien, eso ya me lo has contado. Vamos a control. Alberto Ruiz, joven locutor recién ingresado en la emisora, había sido el último en denunciar los hechos. El resto de compañeros guardaban silencio, como atemorizados por las reprimendas del siempre seco y distante Joaquín Súñer, director de la emisora. ¿Y tú, Ramón? ¿No viste nada? Estaba aquí, a tu vera. Mire, don Joaquín, yo ya estoy un poco harto de todo esto. A mí estas cosas no me gustan. ¿Que si viste algo? Bueno, no. Lo que vi fue la cara como la cera de este. No, hombre, no. Se quedó como muerto mirándome a través del cristal. Me hizo señas, pero no le entendí. Si es que estaba aquí atrás, estaba mirándote, apoyado en la pared, así, mira. Estaba acurrucado aquí. Era como un anciano. ¿Dijisteis algo en antena? No, claro que no. No salió nada al aire. Me puse algo nervioso, hice así, le di al mando y bueno, saturó un poco, pero dejamos el disco y los oyentes seguro que no notaron nada. ¿Y dices que eran las 2 de la madrugada? Sí, don Joaquín, justo después de dar las señales. Entonces fue cuando apareció eso. Siempre ocurría a la misma hora. Don Joaquín y los más veteranos de la casa, como el técnico de sonido Ramón Gallardo, sabían perfectamente de lo que estaban hablando. En los últimos años incluso habían visto a más de un trabajador preso de un shock histérico por el mismo motivo. Algunos incluso habían salido del viejo edificio para no volver jamás. Mire, Germán, le seré franco. Ya no sé a quién acudir. Si esto se filtra a la competencia, o lo que es peor, al ministerio, puede ser mi ruina. Yo sé que pasa algo en este edificio, algo fuera de lo normal, y desde hace tiempo. Por eso le he mandado llamar. Sé que usted es el único en España que puede comprender lo que aquí está sucediendo. Estimado amigo, nos conocemos desde la guerra, y yo jamás dejo a un compañero en la estacada. Me he traído el viejo grabador Nagra de mi despacho, porque debes saber que es muy probable que aquí se capten ciertas psicofonías. ¿Psico qué? Mire, admiro su vocabulario científico, pero comprenda que... No hay nada por qué excusarse, amigo. En Alemania, Suiza o Bélgica, el término es pan de cada día. Allí hay cátedras de parapsicología en las universidades, y estos fenómenos son algo normal, cotidiano. No hay por qué temer. A mí todo esto me da mucho respeto, Germán. Sabe que soy muy religioso y que hay cosas que parecen del diablo. Ese viejo de negro se aparece aquí por algo y lleva haciéndolo muchos años. Querido amigo, permítame decirle que ese es el estigma de nuestro pobre país, la superchería. Por eso no nos toman en serio en Europa. La parapsicología nada tiene que ver con la religión. Y menos mal, al diablo con el diablo. Seguramente alguien con una fuerza mental incontrolada o psicorragia está provocando un poltergeist. ¿Un polter qué? No le entiendo, profesor. Por cierto, ¿no era mejor haber estado acompañado de un técnico que además le ayudase a grabar? Ha hecho muy bien usted en dejar grabada la programación. Con más gente en el edificio sería imposible el experimento. No se inquiete, hombre, no se inquiete. Y ahora apague la luz. ¿Apagar? ¿Cree usted que es necesario? Apague la luz y silencio. Allí estaban los dos viejos conocidos. Próspero empresario y profesor universitario entusiasmado con la parapsicología, encerrados en la pequeña sala de control de sonido. Tan solo el piloto rojo de la tecla de grabación iluminó la estancia por unos segundos al activarse. Al salir al exterior y girar por el pasillo estrecho en forma de L, don Joaquín Súñer se quedó parado haciendo casi tropezar a Germán, que caminaba a tientas tras él.
en seco. Dios, no lo ha visto. No lo ha visto pasar. Tranquilo, amigo. Iba detrás y... Encienda la luz, por el amor de Dios. Encienda la luz. Tranquilícese. Y sobre todo, no hable en voz alta, por favor. Ahí adentro mi negra está grabando. Déjese de grabaciones. Era el anciano. Pero no lo ha visto. Ha cruzado por ahí. Ha pasado por ahí. Siéntese aquí. Y ni se le ocurra dar un paso más. Tome aire. Ha pasado de perfil con dirección al estudio. Era una cara horrible, como quemada, con la nariz aguileña, la barbilla muy saliente, como en carne viva. ¿Y qué? Lloraba. Ha pasado llorando, con esa mueca, pero en silencio. Como si fuera nada, una nube, un vapor, pero era él. Lo he visto perfectamente. Pero si estaba todo el pasillo a oscuras. Le doy mi palabra de que, oh Dios mío, daba la impresión de tener un brillo muy suave, envolviéndole, y esa cara deformada era algo espantoso. Visión ectoplasmática. Esto ya es harina de otro costal, querido amigo. Tenemos que pasar por ahí. El peor momento para los dos veteranos amigos fue cruzar el pasillo a grandes zancadas. A un lateral, justo ante el umbral oscuro de las puertas de los servicios, creyeron ver algo de nuevo. Otra sombra, pero esta vez de menor tamaño. Algo que parecía un niño con batín, apoyado en el quicio y mirándoles muy fijamente, con un tenue resplandor que lo diferenciaba de la oscuridad. Buenos días, son las Don Joaquín, de la mañana. Yo cada vez entiendo menos. Ha aparecido este Nagra aquí, en el estudio de control, y nadie sabe de quién es. Déjelo ahí, no lo toque. Es de un buen amigo. Ayer estuvimos haciendo una experiencia de parapsicología. Pero, don Joaquín, esto no está prohibido. No, que va, Ramón. La parapsicología es una ciencia. Bueno, silencio, he dicho. No quiero oír más comentarios. Meta el aparato en su maletín. Don Joaquín, ¿ha escuchado usted la cinta? No. Mire, don Joaquín, me he permitido escuchar la cinta y se oyen voces extrañas. A ver, a ver. Aquella misma tarde, don Joaquín Suñer fue ingresado en el hospital. Su maltrecho corazón había sufrido un gran impacto al comprender de un modo directo lo que eran las psicofonías. La madrugada siguiente, estando ya ingresado en la habitación 201, recibió una llamada que rompió la calma. Diga. Joaquín, ¿estás mejor? Ah, sí, amigo, sí. Creo que pasado mañana me darán el alta, pero no he dejado de soñar con esas voces. Tranquilo, tranquilo. Son psicofonías de un gran dramatismo. Es normal que te impacten. Mira, allí pasó algo terrible. En ese mismo edificio. Bueno, la verdad no sé si decírtelo en tu estado actual. No te andes con rodeos, Germán. Tenemos confianza y esto es algo muy grave. Ya no sé qué explicar a los trabajadores. Uno de ellos, García Hernández, de limpieza, me dijo que oyó ayer el llanto de un niño. Ya. Abrió la puerta del servicio y también lo vio allí parado con aquellos ojos. Oye, ¿cuándo compraste ese inmueble? Pues hace 25 años, en el 46. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Y fue muy barato, ¿verdad? Yo qué sé, venía de Badajoz y me pareció correcto. Correcto para Badajoz. Sospechosamente barato para la capital. Y aún así nadie lo quería. Por Dios, ¿a dónde quieres llegar? Joaquín,
Ese edificio fue la Ferretería Rioja hasta 1943. ¿Y? ¿Nadie te lo dijo? Se incendió en esa fecha. Sí, un accidente, eso me lo notificaron, pero... No te contaron todo. Y es hasta cierto punto lógico. Verás, en aquel incendio murieron 3 personas calcinadas. El dependiente y un abuelo y su nieto que salían del establecimiento. Los 2 quedaron atrapados tras la puerta, sin fuerzas para poder derribarla.